Primer ejemplo de resolución de sistemas de ecuaciones diferenciales de primer orden mediante el método de operadores. Como bien ya habíamos comentado en los temas anteriores, vamos a analizar tres casos. Uno, donde los lambda, que se conocen como valores propios o eigenvalores, son diferentes. Este es el primer caso. Nos vamos a pegar al procedimiento de solución que vimos anteriormente. ¿Qué nos dice la instrucción? Encuentra la solución general del sistema dado. Observen, nos dan una primera ecuación que contiene la primera derivada de x con respecto a t, que está dada en función de la variable x y la variable y. Y también tenemos una segunda ecuación, en este caso la primera derivada, pero ahora con respecto a la variable y, con respecto al tiempo. Y asimismo está dada con coeficientes de x y de y. De aquí podemos ver que vamos a obtener a la matriz A, que es la matriz del sistema. Como les mencioné con anterioridad, primeramente, ¿quiénes son los coeficientes de la primera variable, que en este caso es x? Vemos que en la primera ecuación es 3 y en la segunda ecuación es 4. Asimismo, ¿quiénes son los coeficientes de la variable y? Menos 4 corresponde a la primera y menos 7 a la segunda. Cuidado aquí, tenemos que ordenar las ecuaciones diferenciales. Primero, tal y como se encuentran en el abecedario y tal como hemos estado acostumbrados, primero x, después y, después z y así sucesivamente. Muy bien, si ustedes recuerdan, hablamos en el procedimiento de solución que es necesario generar una ecuación polinomial característica, la cual se va a crear a través de esta expresión. Para eso necesitamos conocer la matriz identidad correspondiente al orden de la matriz A, que aquí se las puse. Matriz identidad, recuerden, la matriz identidad es aquella matriz de orden n, cuyos elementos de la diagonal principal, como podemos ver aquí, son unos y los demás elementos son 0. Vamos a construir. Nos piden el determinante, sabemos que el determinante se denota a través de estas barras. De la matriz A, copiamos aquí la matriz A, menos lambda, que va a multiplicar a la matriz identidad, que es del mismo orden que A, generándose de tal manera a través del concepto de resta de matrices, la matriz que tenemos aquí. Acuérdense, es por posición. ¿Quién está en la posición 1? 1, fila 1, columna 1, y le voy a restar lambda multiplicado por el elemento de la posición 1, fila 1, columna 1, y arroja este elemento, y así sucesivamente. Ahora bien, nos piden este determinante, el que ya platicamos que tenemos que igualar a 0. ¿Cómo resolvemos un determinante? En este caso de orden 2 es muy sencillo. Recuerden, es el término de la izquierda superior por el término de la derecha inferior. Y a este valor le vamos a restar el producto de regreso, lo cual se plantea en la siguiente expresión. 3 menos lambda por menos 7 menos lambda, y le vamos a restar menos 4 por 4. Esto es el por el menos este factor por este factor, generándonos este polinomio. 3 por menos 7 menos 21, 3 por menos lambda menos 3 lambda, menos lambda por menos 7, menos por menos más, 7 por lambda, 7 lambda, y menos lambda por menos lambda, menos por menos más, y lambda por lambda, lambda al cuadrado. Menos el producto de ellos dos, que nos arroja menos 4 por 4, menos 16, por menos nos da más 16. Simplificamos términos comunes y nos arroja lambda al cuadrado más 4 lambda menos 5. Si factorizamos este polinomio, nos genera a través del análisis dos números que multiplicados den menos 5, que en este caso planteamos 5 y menos 1, 5 por menos 1, menos 5, pero que a la vez sumados nos den 4. 5 menos 1, 4. Ojo, aquí lo podemos hacer porque el coeficiente de lambda cuadrado es 1. Si no fuera 1, entonces tenemos que ajustar
otro método para obtener los factores de este polinomio. Quedándonos aquí que este polinomio es lo mismo que lambda más 5 por lambda menos 1 y esto igualado a 0. Del primer factor igualado a 0 obtenemos un primer lambda que sería más pasa como menos, así que nos genera que lambda 1 es menos 5. ¿Qué procede ahora? Pues resolver el sistema de ecuaciones que es homogéneo, por lo tanto está igualado a 0. Para eso tenemos que sustituir este lambda en el determinante de la ecuación característica. 3 menos menos 5 nos genera 8, el menos 4 no cambia, el 4 no cambia, y por último menos 7 menos menos 5, que se convierte en menos 7 más 5, nos genera el valor de 2. ¿Cómo lo vamos a resolver? Pues como ya sabemos resolver, a través de la eliminación gaussiana, tal y como se debió de aprender en álgebra lineal. No se preocupen por eso, aquí vamos a repasar un poquito. Sabemos que para resolver por eliminación gaussiana, lo que nos interesa es que los elementos de la diagonal principal sean unos y los elementos debajo de ella sean ceros. Yo les recomiendo trabajar primero por columnas. Primero convertimos el que debe ser 1 y luego demás los que deben de ser 0. Muy bien. ¿Cómo convertir este número 8 en 1? Siempre que queramos la identidad, lo que nos conviene es dividir entre ese mismo número. De tal manera que en este caso el 8 que se encuentra en la fila 1, yo lo voy a multiplicar por 1/8 de fila 1 para lograr que este 8 sea 1. 1/8 de 8, 1. 1/8 de menos 4 octavos, que corresponde a menos 1/2. 1/8 de 0, 0. Y la segunda fila que no cambió permanece igual. Ahora bien, ya tenemos el 1 de la primera columna. Como les comenté, ahora seguiría convertir el 4 en 0. Recuerden, para poder cambiar un número, no podemos simplemente sumar o restar un número cualquiera. Eso solo lo podemos hacer a través de un pivote, usando una expresión que le sume o le reste un valor, pero multiplicado por otra fila. Por eso aquí, dado que ya tenemos un 1 que está en la fila 1, este 1 nos puede ayudar a convertir este 4 en 0. ¿Cómo? Si yo pienso en el 4 que está en la fila 2, a 4, ¿qué número le tengo que sumar o restar para que me dé 0? Pues hablaríamos de menos 4, tal y como ven acá. Pero recuerden, no solo puedo sumar el número, así que lo tengo que afectar por otra fila. Y como arriba tengo 1 y menos 4 por 1 es menos 4, cuando yo diga 4 menos 4 por 1 me va a arrojar el 0 que me interesa. Así que el pivote que vamos a utilizar, esta expresión le llamamos pivote, va a ser que al elemento de la fila 2 le restemos 4 veces el elemento de la fila 1. Repetimos, 4 menos 4 veces 1, 4 menos 4 nos da 0. Pero tenemos que hacer todos los elementos de la fila 2. Menos 2, menos 4 por el elemento de la fila 1, que es menos 1/2 correspondiente al menos 2, nos va a quedar menos por menos más. 4 por 1, 4. Entre 2, 2. Así que cuando ejecutemos menos 2 más 2, nos genera el 0. Y por último, 0, menos 4 veces 0, que también nos va a dar 0, pues nos arroja 0. Quedándonos esta matriz. Fíjense que la fila 1 no cambió, la copio tal como está porque no trabajé con fila 1. Ahora, tendríamos que convertir este 0 en 1, pero no es posible, ya que todos los elementos nos dieron 0. ¿Qué significa o qué podemos leer cuando toda una fila es 0? Lo que significa es que la variable correspondiente a esa fila va a tomar cualquier valor, lo cual hace al sistema dependiente de una variable. Si en este caso vemos que tenemos dos variables, x y la primera fila corresponde a x y la segunda fila corresponde a y,
nos va a indicar que todo esto sea 0, que y tomará cualquier valor. Muy bien, pero ahora bien, si ya sé que y va a ser y, ¿qué podemos decir acerca de x? Y eso lo vamos a hacer leyendo la primera fila. Recuerden, esta columna corresponde a x y esta columna corresponde a y. ¿Qué leemos? Que un x menos un medio de y es igual a 0, como lo leemos aquí. X menos un medio de y igual a 0. Por lo tanto, para despejar a x, este menos un medio de y pasa positivo, quedándonos que x es un medio de y. Y observamos que tanto x como y están en función de y, tal y como vemos acá. X equivale a un medio de y equivale a y. Si y fuera 1, por ejemplo, sabríamos que x es un medio y que y es 1. Por facilidad, los vectores tratamos que la variable x ni contenga fracciones y ni contenga negativos. ¿Cómo lo haríamos? Pues multiplicando este vector por 2. Cuando digamos 2 por un medio nos da 1 y 2 por 1 nos da 2. Así que en este caso ya esto que nos quedó sería lo que se llama vector propio o eigenvector. ¿Para quién? Para el primer lambda. Prácticamente hacemos lo mismo, pero ahora para el segundo lambda. En este caso el segundo lambda vino del factor lambda menos 1 igual a 0, así que el lambda 2 es igual a 1. Se evalúa en el polinomio característico que tenemos acá. 3 menos 1 nos da 2, menos 4 no cambia, 4 no cambia y menos 7 menos 1 nos da menos 8. Prácticamente hacemos lo mismo, resolver por eliminación gaussiana, que nos ayuda a convertir el 2 en 1, un medio de la fila 1, nos arroja esta nueva matriz. Ahora hay que convertir el 4 en 0, que nos ayuda, pues el pivote de la fila 1 a través de esta fórmula, fila 2 menos 4 veces fila 1, arrojándonos esta matriz. Volvemos a ver en este caso, fila 2 toda nula, indica que y es igual a y, y procedemos a leer la primera fila que nos dice que x menos 2y igual a 0. De aquí que x es igual a 2y, así que x es igual a 2y y y es igual a y. Si y es 1 nos arroja este vector que es 2 por 1, 2 y 1 por 1, 1. Muy bien, y tenemos por lo tanto nuestro segundo eigenvector o vector propio. ¿Qué vamos a hacer? Tal como lo vimos en el procedimiento de solución, sustituir. X va a ser igual a una constante 1 por x1 más una constante 2, x2. En este caso, como son solo 2, hasta aquí quedaría. Recordando que la xn es el eigenvector que multiplica a Euler elevado al eigenvalor por t. Esto es que x es igual a c1 por k. K es el eigenvector 1, que en este caso es 1, 2, que corresponde al eigenvalor menos 5. Por eso es Euler a la menos 5t. Más, ahora lo que corresponde al segundo lambda, un constante 2 por el eigenvector 2 por Euler a la lambda 2, que en este caso 1t. Esta expresión es la solución de este sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas de ecuaciones diferenciales.